saludo a todos nuestros oyentes. Nos encontramos en un capítulo de Female Empowerment, el podcast que quiere visibilizar a las mujeres líderes, a las mujeres que nos inspiran. Y hoy tenemos una gran invitada que es nuestra querida Isabel Pla, una mujer completamente inspiradora que ha formado a muchas generaciones, miembro de nuestro partido por décadas y que hoy nos acompaña y nos va a ayudar a inspirarnos en base a su carrera política. Bienvenida Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Hola Isidora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muy honrada de que me hayas invitado a tu podcast. También saludamos a Simone, que nos acompaña desde Alemania, nuestra conductora también. Así que muy bienvenida Simone. Gracias a ambas por estar acá. Y bueno, para dar inicio a nuestro podcast, quiero presentarla a Isabel. Muchos de ustedes la conocen, pero en Europa queremos que la conozcan un poquito más. Así que tenemos acá a Isabel Cecilia Pla Jarufe, nacida en Quillota el 31 de enero, relacionadora pública y política chilena, vicepresidenta del Partido Unión Democrática por algún periodo de tiempo, ¿no? Actualmente se desempeña en el partido colaborando en todos los asuntos internacionales. También en la actualidad tiene una corporación, Somos Mujeres por Chile, quien es la fundadora. Es columnista, líder de opinión, panelista. Esto quiero destacarlo un poco porque es la mujer que más se hace presente en los medios. Podemos ver a Isabel en Twitter, en Instagram, en los diarios online, en papel, en entrevistas, y es una presencia femenina muy importante, por lo tanto, muy inspiradora para nosotras. Desde el 11 de marzo del año 2018 al 13 de marzo de 2020 fue ministra de la Mujer y Equidad de Género en Chile, en nuestro país. Durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera Echenique. También entre el año 2000 y 2014 fue la coordinadora de la Secretaría General de la Presidencia. También en sus inicios de carrera política fue electa concejal por Peñalolén, eso aprox en el año 2004. Una mujer con mucha experiencia política. Una vieja, digamos, no sé tal cual en una castellano. Mujer con trayectoria muy inspiradora y un dato que a mí me parece fantástico porque en la política no es tan fácil evaluar a los políticos y ella ha sido una de las ministras mejor evaluadas con un 70% de aprobación, que es algo fantástico por todo el trabajo más del 70% de aprobación. Que hizo Isabel en el Ministerio de la Mujer, que nos va a ir contando en este tiempo que vamos a tener acá juntas. Así que nada, Isabel, un honor tenerte acá, que nos cuentes más de ti y de tu experiencia como mujer líder en política. Bueno, les reitero el agradecimiento. Primero las felicito por este podcast. Creo que es muy importante ocupar todas las plataformas. Ese es como un principio, un primer aprendizaje cuando queremos impulsar causas, cuando queremos difundir ideas, debatir sobre las ideas. Nosotros pertenecemos, la Simone, tú y yo, al mundo que tiene vocación por la libertad. Y es muy importante estar en todas las plataformas. Bueno, mira, yo empecé, efectivamente, estoy hace muchos años en la política activa, desde muy joven, desde antes de cumplir 30 años, empecé asesorando a una parlamentaria, por eso que tuve mucho desde el principio la sensibilidad en los temas de familia y en los temas de mujer, y en el transcurso de mi trabajo con esta parlamentaria, fui concejal por la comuna de Peñalolén, me acerqué mucho a las causas sociales, ese fue mi origen, los temas sociales de la vivienda, de la pobreza, de la educación, de la organización en los sectores más populares de la región metropolitana. Peñalolén es una comuna muy bonita para quienes nos están mirando, pero es una de las comunas también con más conflicto, en el sentido de que sigue siendo un lugar en donde hay mucha carencia, mucha vulnerabilidad, y por tanto era ahí un desafío muy grande para una persona que representaba un partido de la derecha, y además un desafío para la política, cómo la política aborda los temas sociales.
Entonces, durante esos, no sé, 20 años, 15 años, antes de que yo llegara al primer gobierno de Sebastián Piñera, esos años fueron años de formación, de aprendizaje y de conocer sobre todo, más que saber de política o saber de liderazgo, lo más importante es compenetrarte con tu país, con tu comunidad, si tú tienes interés por ser concejal, por ser alcaldesa, conocer tu localidad, qué es lo que le pasa a mi localidad, qué siente, cuál es su identidad, conectarte con las personas. Eso es mucho más importante porque en el fondo la política es el servicio de las personas, no al revés. O sea, al Exacto. final uno aprende, yo no lo he dedicado nunca mucho tiempo a aprender de liderazgo y esas cosas, porque eso va surgiendo solo, pero sí le he dedicado mucho tiempo a conocer mi país, qué está pasando en mi país, cuáles son las necesidades, los problemas, las angustias, cuáles son las aspiraciones, qué es lo que hemos hecho bien en Chile, qué nos ha faltado hacer. O sea, yo creo que eso es lo más importante cuando uno tiene interés en lo público, es comprender que el trabajo de uno es al servicio de tu sociedad, de tu país, de la gente, y no las personas al servicio de tu liderazgo, de tu egolatría política. Eso es como un principio importante para mí. Bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, tenemos muchas preguntas que hacerte. Nos encantaría hablar contigo mucho tiempo, pero vamos a ir Vamos a lo que nos acotando, vamos. interesa de tu liderazgo femenino. Sí, queremos preguntarte actualmente, ¿qué estás haciendo? Hoy día tengo varias facetas. Colaboro en la Unión Demócrata Independiente, no formo parte de la estructura, pero colaboro efectivamente con algunos temas internacionales y en otras materias que son de coyuntura. Soy presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile, que es una corporación que está dedicada a formar mujeres con vocación por la libertad, y también a facilitar su participación en el espacio público, que estén en la radio, en la televisión, en las columnas, en las plataformas, y de intercambio también de información y de formación permanente. Y tengo una consultora que se llama Punto Equality, en la que nos dedicamos a contenidos políticos, digamos, ofrecemos contenidos políticos y también contenidos que tienen que ver con balance de género corporativo, cómo se están incorporando y cómo es el desarrollo de carrera de las mujeres en las empresas, especialmente empresas grandes. Bien, muchas gracias, Isabel, por ese gran trabajo que estás haciendo con las mujeres. Impulsarlas en el mundo político es algo que todavía tenemos pendiente. Entonces, que una persona como tú, que ha ejercido un liderazgo no menor en el mundo político, pueda servir también a Chile, a la política, desde la corporación. Yo quiero ir un poquito más atrás, a los inicios de tu carrera política. ¿Qué nos puedes contar del rol que tenían las mujeres en ese tiempo? ¿Había muchas? ¿Eran No, eran muy pocas? pocas mujeres. Yo empecé a fines del año 92, eran muy pocas mujeres en general. En el Congreso había, no sé, 7 diputadas de 120 diputados que eran en ese entonces, 7 diputadas, por decirte, 8 diputadas como máximo, un porcentaje muy chiquitito, pero además no solo habían pocas, sino que costaba mucho que estas mujeres pudieran estar en todos los espacios. Normalmente eran relegadas a ciertos temas. Ah, tú eres mujer, bueno, tú te vas a dedicar de los temas de la familia, de la infancia, de la educación, que son temas muy, muy importantes y que son tan importantes que debieran ser temas de interés de hombres y mujeres. Pero no solamente era difícil llegar, sino que también era muy complicado cuando ya estabas ahí, ¿verdad? Salirte de ese como esquema que te imponía la política, que te imponían los hombres en el fondo, que te decían, oye, si tú eres mujer, tú estás dedicada a estos temas. No puedes hablar de economía, no puedes hablar de la constitución, no puedes hablar de los temas políticos, que son realmente temas muy importantes como los temas institucionales, ¿te fijas? Evelyn Matei, que hoy día es alcaldesa por Providencia y el liderazgo más importante en nuestro sector político, le contaba que ella, que es economista, quería estar en Hacienda, era diputada, quería estar en Hacienda, hablar de los temas de economía, y le costó mucho para que la convidaran de los medios a hablar de esos temas porque la llamaban, pero le pedían que hablara del aborto, que hablara de las pensiones de alimentos, que eran temas importantes, pero ella lo que quería era hablar del presupuesto, hablar del crecimiento económico. Entonces, así fue en los inicios. Costaba mucho, pero bueno, como todas las cosas que van evolucionando,
una llevó a la otra y empezó como a naturalizarse que las mujeres estuvieran en política y que estuvieran en los temas que ellas quisieran estar, en donde sentían que tenían más talento, más competencia, y no en aquellos temas que te ponían obligatoriamente quienes tomaban decisiones en tu bancada parlamentaria o en tu partido. Bien, qué interesante esto que nos cuentas, porque el tema de la igualdad es un tema complejo hasta la actualidad. Entonces, hay un impulso personal, como lo que contabas de nuestra mejor carta política en la actualidad, que la alcaldesa Evelyn Matei, de que tenemos mujeres capacitadas y no siempre se pueden visibilizar. En la actualidad, al menos eso ahora está más normalizado, ¿no? ¿O cuál es tu opinión en ese No, a ver, sentido? yo creo, yo soy una feminista en el aspecto más esencial del feminismo, que es la igualdad de derechos, deberes, pero también la igualdad de oportunidades y de condiciones, ¿cierto? Las mujeres necesitamos ser impulsadas. ¿Por qué? Porque es muy simple, porque estamos muy recientemente participando de la vida pública y de la vida política. Recientemente, te digo, los últimos 70, 80 años. Eso es muy poquito para la historia Históricamente, de la claro. humanidad. Por lo tanto, necesitamos apoyo y además porque hay una resistencia histórica a que las mujeres en el fondo le quiten un pedacito de poder también a los hombres, porque el poder es uno, ¿cierto? Es esto una torta, aquí está el poder. El poder es, hay tantos escaños en la Cámara, tantos en el Senado, tantas alcaldías, tantos ministerios, no se pueden multiplicar por todo. Entonces, cuando tú pones una torta que va a compartir, tienes que compartirla con otro mundo que no ha estado, bueno, quien la ha tenido todo siempre se resiste. Entonces, pero yo creo que en Chile, por lo menos yo lo que he visto en los últimos años, es una irrupción muy importante y muy bienvenida de mujeres. Sí debo decir tal vez que en nuestro sector político, tal vez la UDI es un partido que ha tenido siempre muchas mujeres, pero creo que nos falta como sector político, como derecha en general, visibilizar más a las mujeres y tener conciencia de que a las mujeres les cuesta más, no porque no tengamos las competencias ni la inteligencia suficiente, sino porque hay una resistencia, ¿te fijas? Y por lo tanto necesitamos ser empujadas. La UDI tiene un programa muy exitoso que se llama Mujeres en la Cancha, y un programa pioneras en donde están todas las líderes y creo Que que también es lo lideraste, perdón. que también son, que yo creo que son plataformas muy importantes de visibilizar, pero de ahí no solamente para que conversemos entre nosotras, tiene que haber también, creo yo, mayores desafíos y mayor imposición. Las mujeres también, no sé cómo es en Alemania, Simone, pero en América Latina en general, las mujeres tienen resistencia a la política, son muy críticas de la política, la asocian con corrupción, la asocian con un manejo oscuro del poder, y en general las mujeres han tenido mucha sensibilidad con eso. Entonces, también tenemos que hacer esfuerzos por convocar mujeres para que estén en la política. O sea, no solamente por visibilizarlas, sino que tenemos que ir a buscarlas, a decirle. Muchas veces a mí me ha pasado que invito a mujeres a ser candidatas y se sorprenden, me dicen, ¿en serio que quiero ser yo? Cuando uno las invita, se entusiasman y dicen, ya, voy, pero hay que ir y hacerlo, que se tienen que sentir convocadas, si no de forma espontánea cuesta que lleguen, porque tienen esta resistencia. Bueno, yo creo que es algo natural en un mundo que, como tú bien lo dijiste, la mujer históricamente lleva poquita carrera. Entonces, es natural que existan estos temores. Pero bueno, para eso tenemos distintas plataformas como la que tú has creado, lo que mencionaste acá de Mujeres en la Cancha. Bueno, quiero mencionar algo sobre eso, que el año pasado Isabel lideraba esto y se preocupó específicamente de formar A las a jóvenes. las jóvenes. Entonces, eso es algo que tiene un valor enorme porque efectivamente vemos tu vocación y tu interés, que es el tema de mujeres y de cómo poder potenciar también a las mujeres para que puedan entrar al mundo de la política con una formación que nos permita liderar distintos espacios desde nuestras El año pasado competencias. hicimos, Simone, te cuento, por si tú lo quieres replicar en Alemania, hicimos algo muy interesante, yo lo hice, fue un experimento, pero que resultó muy bien. Le pedimos a una universidad, la Universidad de los Andes, que le pedimos que nos organizara un curso, tuvimos, eran 4 clases,
No, como eran más, eran como seis seis clases, clases. que nos organizara un curso de clases para conocer el feminismo hoy, para actualizarnos en el feminismo hoy, porque tú puedes decir yo soy feminista, yo no soy feminista, o sea, más allá de si te gusta o no te gusta y si te sientes identificado o no, lo cierto es que el feminismo cruza todos los aspectos de nuestra sociedad hoy día y desde la derecha la verdad es que creo que hay mucho desconocimiento y la universidad nos organizó un curso muy bueno que dirigió una filósofa que se llama Gabriela Caviedes, y nosotros convocamos a 12 mujeres jóvenes de la UDI a que participaran en ese curso. Fue un curso realmente muy interesante, Muy ¿cierto? exitoso, o sea, una formación de calidad. Gabriela, una experta en el Y tema. además no era solo para nosotros, No, también habían habían académicos, académicas de claro. distintas áreas, de Muy distintas interesante lo que universidades. pasó y además con muy buenos contenidos, con buena línea. La Universidad de los Andes tiene una mirada de la sociedad que se parece mucho a nuestra mirada. A mí también me importaba mucho eso, o sea, porque nosotros somos, como te digo, lo repito, personas con vocación por la libertad. Entonces, se trata de ir como profundizando en ese camino. Y tuvimos un resultado muy interesante, pero yo creo que nosotros si queremos política de calidad para que haga las cosas mejor en Chile, para que realmente representemos mejor a los chilenos, necesitamos también formarnos con mejor calidad. Y a mí me parecía que darles esa oportunidad a mujeres jóvenes que tuvieran interés de participar activamente en la política era una obligación. Y lo hicimos y resultó y ojalá lo hagamos de nuevo. Sin Bueno, duda. genial, aquí hemos hecho algo similar. Es que invitaron a jóvenes, a niñas de 17 años que vienen al Bundestag para ver cómo es la política, para que ellos tienen un insight para ver cómo funciona la política, ¿sí? Así que tenemos que seguir. Oye, nos diste una idea, Simone. Sí, pensé lo mismo. Llevar una delegación al Congreso al Paraíso de chicas jóvenes, ¿verdad? Para que vean que vivan la experiencia de donde se toman decisiones políticas todos los días que es el Congreso. Una gran idea, Simone. Oye, Isabel, ahora nos queremos ir más al presente. Hablamos de los inicios. Queremos que nos cuentes todo, ojalá todo, pero lo más significativo, en virtud del tiempo, de tu experiencia en el Ministerio de la Mujer. Bueno, a ver, yo fui ministra de la Mujer entre los 2 primeros años del segundo gobierno de Sebastián Piñera. No llegué ahí por casualidad. Había participado, había investigado había trabajado en los temas de género desde hacía muchos años ya con esta diputada con la que había trabajado, pero además me hice cargo del programa de equidad de género en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, lo coordiné y por lo tanto me fui acercando ahí con mucha profundidad a lo que estaba ocurriendo en el país, a lo que necesitaba el país. Nunca dejé de trabajar en los temas de género. Entonces cuando me nombraron, bueno, fue una sorpresa, fue algo muy interesante, muy bonito para mí, pero sobre todo muy desafiante. Y llegamos, lo que me ayudó mucho es que el tiempo previo de aterrizar en el gobierno, porque te nombran, pero pasa después 1 mes y medio hasta que llegas, lo Ujú. aproveché muy bien y formamos equipos y analizamos bien nuestra hoja de ruta, cuáles eran los desafíos que teníamos, las propuestas, cómo íbamos desde el día uno. O sea, nosotros sabíamos desde el 11 de marzo del 2018 lo que teníamos que hacer en adelante. Fue una experiencia siempre muy interesante ser ministro, pero creo también que en la carrera política es por lejos lo más desafiante, es lo más complejo, porque eso tienes que compatibilizar muchos intereses, lo que tú has comprometido, con lo que está ocurriendo, porque a veces uno llega con un Ujú. programa, el gobierno de Boric llegó con un programa y se encontró con un país mucho más derechizado, que exigía que combate a la delincuencia, combate a la migración ilegal y que no tenía nada que ver con la promesa de él. Nosotros también nos pasaron cosas como esa. Entonces, yo llegué en marzo y en mayo se desata en Chile un momento que se llama el Mayo Feminista, en donde mujeres en todo el país se movilizaron, mujeres jóvenes, especialmente a partir del acoso sexual en las universidades. Y ese fue un momento difícil al principio, pero que a mí me pareció que era una oportunidad para repotenciar nuestra agenda mujer, y es lo que hicimos. Y de esa agenda mujer que comprometimos en mayo del 2018 se cumplió, yo me atrevería a decirte, casi el 100% de esos compromisos, que eran de todas las áreas.
en derechos, para terminar de igualar los derechos en Chile, todavía hay algunas brechas en materia de derechos civiles, siguen habiéndolas, en derechos, en empleo, en brecha salarial, todos los temas que tienen que ver con protección a las jefas de hogar, pensiones de alimentos y por supuesto un tema muy relevante en Chile, la violencia contra las mujeres, tanto la prevención de la violencia como la protección a las víctimas y el gran flagelo de nosotros en América Latina y en todo el mundo que son los femicidios, que es un delito muy complejo, cuesta mucho prevenirlo porque normalmente la ruta anterior al femicidio suele ser muy silenciosa. Y yo sigo creyendo que nosotros le exigimos mucho a las instituciones, pero sigo creyendo que las instituciones no dan todavía lo mejor de sí para prevenir los femicidios. Sí, sin duda es un tema doloroso y que es muy difícil de preverlo, como tú dijiste, pero quiero comentar una cosa acá, que, que lo dijiste hace poco. El gobierno tenía una promesa, el actual gobierno. Se llama el llamado gobierno feminista, ¿no? Así se autodeclararon ellos. Sin embargo, la agenda sin dudas cambia, pero muchas de las demandas o necesidades se resolvieron en tu cartera, en tu ministerio, con los proyectos que ustedes presentaron. Sí, mira, nosotros tenemos esa gestión del 2018 al 2020, todos los gobiernos en Chile han dado pasos importantes en esta materia, yo quiero ser muy franca, por lo menos desde el 90 en adelante, todos los gobiernos han dado pasos importantes, desde reformas constitucionales, en fin. Nuestro gobierno, en el primer gobierno de Piñera se impulsó el postnatal de 6 meses, se alargó el permiso maternal y eso fue muy importante. Y es increíble cuando uno ve la curva de incorporación al trabajo, de participación laboral femenina, y uno inmediatamente sabe cuándo partió el postnatal de 6 meses y la curva de empleabilidad se fue, llegamos, ¿verdad? Superó el 40% por primera vez. Yo tengo el honor de haber superado el 50%. Por primera vez en Chile en enero del 2020 llegamos al 53% de participación laboral femenina. Nosotros, en nuestro gobierno, tanto mi periodo como el periodo de Mónica Salaquiet, se aprobaron 14 leyes, 14 derechos que las mujeres no tenían el 10 de marzo del 2018 y que tenían al 11 de marzo del 2022. Nosotros no nos autocalificamos de ninguna manera, simplemente nos definimos como funcionarias públicas al servicio del país y de una agenda, que era una agenda para igualar los derechos de las mujeres y de los hombres, para cerrar brechas. 14 derechos, además, con muchos de ellos que exigen políticas especiales. Pusimos los temas sobre la mesa. A mí me preguntan por qué yo tenía esa evaluación. Es verdad que todas las ministras han tenido evaluación alta, pero a mí me llamaba mucho la atención que yo me mantuve durante casi los 2 años como la mejor evaluada. Yo creo que simplemente responde a que yo hacía un esfuerzo muy grande por poner los temas en los medios de comunicación todos los días. Eso exige mucho trabajo, pero creo que es un trabajo ineludible para una ministra de la mujer. Estar todos los días, ojalá en la radio, en la televisión, en los matinales, en los diarios, pero sobre todo en los medios audiovisuales, explicando cuáles son las brechas que enfrentaban las chilenas y qué estábamos haciendo nosotros como gobierno para cerrarlas. ¿Ya? Este gobierno, efectivamente, este gobierno de izquierda, el gobierno Gabriel Boric, desembarcó, ¿verdad?, autodenominándose como gobierno feminista. Personalmente yo soy muy respetuosa de las personas, de quienes me sucedieron, porque me pongo en los zapatos y sé lo difícil que es. Pero creo, sin embargo, yo tengo una gran observación, una gran preocupación, y es que creo que el Ministerio de la Mujer hoy día no está abordando las prioridades de una mayoría de las chilenas, sino más bien los temas que le interesan a ciertos grupos, a ciertas organizaciones que representan un cierto feminismo, tampoco a todo el feminismo en Chile, sino que a algunos feminismos yo diría un poco más radicales, o sea, son temas más identitarios que temas que tengan que ver con las preocupaciones, las aspiraciones de la inmensa mayoría de las mujeres chilenas. Sin duda, qué importante punto has tocado, que también es la visión de muchas mujeres que creemos que este gobierno, este ministerio tiene una visión un poco ideologizada que no responde a las necesidades reales de las mujeres, como lo que hicieron ustedes, que pensaron en general, en algo más igualitario, que abarcara a todas las mujeres y no solamente con
intenciones personales, con ideas que tú solamente querías proponer. Por ejemplo, a mí me Mira, por pasa... ejemplo, a mí me pasa, yo te voy a poner un solo ejemplo. He visto muchos proyectos y leyes que ha promovido el gobierno. El día del femicidio, el día de esto, el día del otro. Está súper bien. Yo creo que también es una forma de visibilizar, que no nos olvidemos, Simón, no sé cómo en Alemania, que hay todavía un porcentaje de la sociedad que es más chiquitito, pero un porcentaje que niega que exista la violencia de género. Vimos el debate en España con ocasión de las elecciones parlamentarias, en donde había un sector de la derecha particularmente, no el Partido Popular, el otro partido, ¿verdad?, que niega la existencia de violencia de género, que no entiende el fenómeno, o si lo entiende le importa nada. Entonces está muy bien preocuparse del día de esto, del día de lo otro, pero más que el día del femicidio, yo quiero saber qué está haciendo el Estado de Chile para prevenir que esos femicidios se materialicen. Por ejemplo, nosotros implementamos el monitoreo telemático, el chip, ¿ah?, para que las mujeres que tienen órdenes de alejamiento para protegerlas, no solo tengan la orden, que es un papelito, ¿cierto? Un papelito, sino que cuando el hombre cruce ese metraje o ese círculo que la protege, inmediatamente se prenda el chip en tu comisaría o en donde corresponde y venga alguien a ayudarte. Yo no sé lo que ha pasado con la implementación de ese monitoreo. Creo que es mucho más importante poner la energía ahí que en tanta iniciativa simbólica, ¿me entiende? Que tiene más de simbología que de efectos prácticos, concretos y de protección de la vida. No, sin duda. Ahora, últimamente hemos visto todo el tema de violencia, especialmente asaltos, estas encerronas que llamamos acá en Chile, que te roban el auto, y no se ha dicho nada. A mí me sorprende que no haya una preocupación, siquiera algo, un plan de seguridad No, perdón, que nos esto es proteja. un gobierno, yo no sé cómo es la izquierda del mundo, pero es una izquierda tan divertida. Fíjate que su gran propuesta es que hay que mejorar la ley de la seguridad privada. Eso lo escuché al subsecretario de Prevención del Delito hace 2 días. La gran propuesta del gobierno es que hay que mejorar la ley de seguridad privada. Perdónenme, la seguridad, el Estado existe con una primera obligación, que es garantizarnos a todos la seguridad. No, pero para ello, entonces, en las encerronas, en esto que te roban los autos, es la culpa del alcalde. El Claro, alcalde el tiene alcalde que tiene que tener más asumir la cámaras. responsabilidad. O sea, siempre otras personas son las responsables, y cuando ya se les acaban las personas, los responsables del atraco, entonces la desigualdad. Y bueno, lo siento, pero con razón la izquierda tiene un récord bastante fracasado en los países en donde gobierna. En el mejor de los casos se detiene el crecimiento, y en el peor de los casos, como hemos visto en América Latina especialmente, son países que se condenan a la miseria. Ya lo vivimos en Cuba desde hace 60 y tantos años, y lo estamos viviendo en Venezuela desde hace más de 20, cuando el país más rico de América Latina pasó a convertirse en uno de los 3 países más pobres. Sin duda, y ahí hay detrás una cuestión ideológica que también tuvo algunas repercusiones cuando fuiste ministro de la Mujer. Eh, Hay que decirlo como es, hubo un hostigamiento, que se sepa esto tal cual es, de parte de grupos extremistas, de feministas ideologizadas, cuando Isabel fue ministro durante el estallido social acá en Chile, en el 2019, lo que trajo consecuencias personales. Si nos puedes contar un poquito más cómo fue esto, porque en la actualidad hablamos que las mujeres nos apoyamos, se habla de sororidad. Sin embargo, en esa época yo no vi jamás sororidad para Isabel. Al contrario, habían unas gráficas terroríficas que realmente yo admiro tu valentía de seguir en pie y de poder enfrentar esto, en donde amenazas de muerte, quieres lo peor del mundo, o sea, su ideología, la bandera que ellas tenían de lucha de la mujer, no aplicaba con una mujer de derecha que no estaba haciendo lo que ellas exigían y que no necesariamente respondía a lo que las mujeres necesitábamos. ¿Qué nos puedes contar? Es un tema sensible, pero que a mí todavía me cuesta entender que existen estos No, a sectores mí no me cuesta nada entender. Mira, mujeres todos que... los que queremos estar en política tenemos que formarnos también en carácter y en comprender que siempre va a haber una resistencia en algún sector, y hay que formarse en eso y hay que prepararse. A mí no me sorprende en absoluto, no, yo creo que no tenía que ver con que yo era mujer, sino con que yo era una mujer de la UDI, siendo De ministra de la derecha. mujer,
Y hay un sector de la izquierda especialmente que cree que efectivamente pueden ellos decidir quiénes son los ministros, sobre todo cuando son oposición. Lo que yo siempre pensaba, bueno, esperen 4 años a hacer gobierno de nuevo para que elijan a sus ministros. Cuando me nombraron al principio también se manifestaron mucho, pero la verdad es que yo seguía adelante. Y en el estallido, yo siento que hubo una izquierda, y desgraciadamente con la complicidad de la izquierda democrática, con mucha complicidad, por lo menos con silencio, una izquierda que lo que hizo que fue seleccionar ciertas personas y focalizar todo su odio, toda la energía, todo el odio, toda la violencia en esas personas. Yo fui una de esas personas, no la única. Y sí, fue difícil, pero yo ya lo doy por superado, uno tiene que superar las etapas, pero lo que yo quiero decirte, Isidora y Simone, es que uno tiene que entender que no tiene que sorprender. Hay una izquierda, no toda la izquierda, pero sí un porcentaje interesante de esa izquierda que se mueve desde el odio, siempre. Se mueve desde el odio y focaliza ese odio selectivo, y es un odio que hay que entenderlo bien, porque es un odio que te degrada, que intenta degradarte como persona, que intenta animalizarte, te convierten en animalito, te ponen como vestida de perrito, tiene la degradación del ser humano. Tú que eres teóloga y que ustedes que trabajan en el tema de la filosofía, entonces degradarte como ser humano no existe, eres una basura, y después el odio y convocar todo el odio que está alrededor contra ti. Por eso hay que formarse bastante en el carácter. Yo renuncié justamente porque con todo este escenario era obvio que yo no iba a poder avanzar en esa agenda, y esa era una agenda que nosotros queríamos que avanzara, y fue la mejor decisión que pude tomar. Pero hay que formarse, y ¿saben lo que pasa? Y con esto cierro este tema. Yo lo único que les pido a ustedes que son mujeres jóvenes es que no le tengan miedo. No tengan miedo, porque en la medida que uno demuestra que tiene miedo, lo que quieren ellos es que tú te atemorices, cancelarte. Esa es como la palabra perfecta, cancelarte. Y en la medida que uno se va cancelando, estos son grupos que sienten que está resultándoles esto, ¿te fijas? Y siguen profundizando su odio, su odio. Es muy simplista, a lo mejor les va a parecer muy simplista, pero mi único comentario y observación es: hay que seguir adelante y con más fuerza que nunca. Y ojalá los partidos nuestros comprendan que cuando nuestras líderes están enfrentando ese tipo de situaciones, porque a la izquierda le gusta mucho golpear públicamente a las mujeres, que son muy valientes, les gusta más pegar cartelitos con las mujeres, entonces estaba el cartel igual que el mío, de Marcela Cubillo, de la Elin Matei, en fin. Cuando se ponen así a los partidos nuestros, yo ¿sabes lo que les pido? Es que también se levanten y nos acompañen con mucha fuerza y nos contribuyen, y no, como yo sentí algunas veces, no tanto de mi partido, pero sí de otros sectores de la derecha, que salgan arrancando a esconderse con el sálvase quien pueda. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia que hoy día te puede tocar a ti, mañana te puede tocar a ti, y tienen que ver a todos los sectores que representan vocación de libertad, que representan la libertad y que defienden la dignidad de la persona humana, nos tienen que ver siempre articulados y muy seguros y tranquilos caminando hacia adelante. Bueno, gracias Isabel por esta gran enseñanza que nos dejas, porque efectivamente muchas veces tenemos miedo de hacer un podcast, de decir lo que pensamos por esta cancelación, por la funa que hay actualmente. Bueno, sé que Simone tenía algunas preguntas que hacerte desde su mirada, para que les puedas contar más allá en Alemania. Simone. Tengo que decirte, Isabel, sos una persona, una mujer de tanta calidad, y escucharte es de verdad anima a enfrentar a la izquierda, a decir no, a ellos no van a seguir más. Pero también fuiste la ministra mejor evaluada. Cuéntanos cómo lo lograste, para que nosotros después también podamos lograrlo, y los proyectos más significativos que tuviste. Bueno, no sé, en realidad, bueno, de partida uno cuando está en esa cartera, en ese ministerio, parte con una cosa positiva, por eso me sorprende que esta ministra no esté entre las peores evaluadas, parte con algo positivo, que el Ministerio de la Mujer es un ministerio muy querido en Chile, porque las mujeres sienten que es el ministerio de ellas, ¿eh? Y lo sienten las mujeres que son feministas, las que no son feministas, muy querido. Entonces ya uno parte con un hándicap positivo en ese sentido. Yo creo que hay dos cosas como que fueron bien importantes para mi gestión. Uno, insistir siempre y resistir la presión y poner los temas que eran los temas que representaban los intereses de las
mayoría de las chilenas, no de algunas pocas, sino que elegir los que eran prioritarios y caminar mucho con esos y resistir la presión por sacarlos de la agenda por poner otro. Y lo otro, una dedicación de muchas horas, y hay que hacerlo, y a veces con alto sacrificio, porque estar a la televisión especialmente y a las radios. La televisión a veces es sacrificada, porque para estar en un noticiero de las 7 de la mañana, ¿por qué yo quería estar en el noticiero a las 7? Porque las mujeres ahora están, ¿verdad?, echando a andar la casa, levantando a los hijos, sirviendo desayuno, en eso están las mujeres en Chile, llenando mochilas, empezando a moverse con la familia hacia sus trabajos o sus colegios, entonces era una hora importante para mí. Pero eso significa que tienes que estar en ese canal de televisión a las 6:15 de la mañana o a las 6:30. Entonces, dedicarse mucho a poner esos temas, a conversarlos en los medios, pero sobre todo poner siempre los temas de interés mayoritario sobre la mesa y mover agendas que sean racionales, que sean concretas en ese sentido y también, y esto es un poco más difícil, pero es una tarea, involucrar a todo el gobierno, porque son temas que le tienen que importar a todos los gobiernos. O sea, los países no logran ser desarrollados con brechas tan grandes como las que nosotros tenemos en Chile, sobre todo entre hombres y mujeres. No solo la brecha salarial, hay otras brechas que también son importantes y que nos frenan en el desarrollo. Por lo tanto, yo ahí trabajaba con todos los ministros, pero especialmente con el ministro del Interior, en los temas de prevención y de combate a la violencia de género, pero trabajé hasta en transporte, hicimos la campaña de acoso sexual en el metro, con los ministerios de vivienda, para garantizar que las mujeres conservaran su vivienda cuando eran abandonadas por los maridos. Así que yo creo que eso fue como lo que creo yo que eso me ayudó harto. En el fondo esto siempre es trabajo, 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 trabajo. Oye, sí, quiero comentar una Mucho cosita trabajo. de Isabel, que es una persona demasiado, demasiado organizada y muy matea, diríamos acá en Chile. Muy, muy preparada, muy estudiosa. Eso, mira, eso es una cosa, Simón, importante. Eso tenemos que trabajarlo mucho con las mujeres, con todos, con hombres y mujeres. Eh, Nunca pararse frente a una cámara o frente a un micrófono sin tener claro lo que vas a decir. Y sin que eso que vas a decir estés sustentado en hechos, en realidades, en hechos. Si vas a hablar de lo importante que es que las mujeres tengan un trabajo asalariado, ¿cierto? Tener muy claro cuántas mujeres están trabajando en Chile, cuántas están cesantes, tener muy claro cuánto es la brecha salarial, ¿cierto? Cuánto, o sea, tener muy claro los datos, no llenar tu declaración de datos, pero eso te da mucha credibilidad y eso también es trabajo y hay que hacerlo. Yo noto a veces a la política muy buena para los discursos, dicen muchas palabras bonitas, pero poca cosa concreta, aterrizada, que es la que engancha también con las personas, ¿me entiendes? Entonces, creo que a eso tenemos siempre que dedicarle mucho en la formación. Si vas a hablar de algo, tiene que ser sabiendo muy bien lo que quieres decir y dónde están los datos. ¿Dónde están los datos? Como Angela Merkel, Simone. Angela Merkel preguntaba, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los números que tenemos frente? ¿Me está hablando de migración ilegal? Tenemos problemas con migración ilegal. Muy bien. ¿Cuántos migrantes ilegales tenemos en Alemania? ¿Cuántas personas deportamos al año? ¿Me entiendes? Y a eso yo le dedico mucha atención. En la corporación Somos Mujeres trabajamos mucho en esos temas. Bien. Y bueno, acá una pregunta no menor, que es tal es la más importante para nosotras. ¿Qué nos puedes decir tú hoy del feminismo? Bueno, creo que lo primero hablemos de feminismos, ¿ya? Porque ya dejó de ser un solo feminismo hace muchos años. Es importante, yo lo primero, formarse en el feminismo. ¿Te sientas feminista o no te sientas feminista? Hombres y mujeres, el feminismo es un movimiento, es la causa más antigua, pienso yo, una de las más antiguas junto con las causas por los derechos laborales, ¿ya? Primero el feminismo y después, décadas después, siglos tal vez, vino la causa ambiental, décadas después la causa ecológica, décadas después la del cambio climático, la del animalismo, la de los constitucionalismos, o sea, el feminismo es una causa muy antigua y eso lo que te prueba es que es una carencia y una demanda de la humanidad muy importante, por lo tanto hay que entenderla y no negarla, comprenderla, y hoy día
es muy importante comprender las distintas vertientes del feminismo y siempre entender que el feminismo no solo es compatible con la libertad, sino que no se entiende sin vocación por la libertad y por la igualdad. Y cuando hablo de igualdad de derechos, de igualdad de trato, ¿ah? De igualdad de derechos, de igualdad de trato, de igualdad de deberes. Entonces, libertad, si queremos una sociedad verdaderamente libre y en donde las personas seamos reconocidas por nuestra dignidad, es muy importante comprender todas las vertientes feministas y ojalá identificarse con alguna de ellas, que probablemente son las vertientes más esenciales del feminismo, y dejarse, porque la derecha tiene una deformación en los últimos años con el ingreso de estas derechas radicales, ¿cierto? Ultraconservadoras, que es a negar que las mujeres tienen problemas y tienen brechas, a negar, y a poner toda su rabia y su resistencia contra el feminismo, y en ese feminismo se les van muchas electoras que se sienten sumamente feministas como nosotras, que nos sentimos que somos esencialmente feministas porque queremos igualdad, y cuando decimos igualdad es igualdad de derechos, igualdad de trato, igualdad de condiciones. Muchas gracias, Isabel. Y ya vamos casi llegando al final. Acá Simone va a hacer las últimas preguntas y vamos a hacer después unas preguntas cortas, rápidas para conocerte un poquito más. ¿Ya? Vale. Pues entre nuestros oyentes son muchas mujeres que están pensando en entrar o ya están en el inicio de su carrera política. Y queremos preguntarte si tienes un consejo para esas mujeres que quieren o ya están en la política. Mira, más que consejos, me queda grande a dar un consejo, pero solamente decirles que lo más importante es hacer lo que a uno le mueve el corazón, la vocación. Si la política hace que te puedas levantar un día a las 4:30 de la mañana o a las 5 de la mañana y que seas feliz haciéndolo, porque tienes que tomarte un avión para ir a una región de tu país o tienes que ir a un trabajo de invierno, como están ahora los jóvenes de mi partido, quiere decir que la política es tu vocación. Es que es muy importante eso. Primero tiene que ser una vocación y dos, nunca, nunca dejar de tener muy claro que la política es al servicio de las personas y no las personas al servicio de nuestro narcisismo, de cómo salimos en las fotos, etc. Y una segunda observación muy importante, prepararse todos los días. La preparación tiene que ser continua hasta el final. Yo hablo con Evelyn Matei mucho y ella se sigue preparando en la vida, tiene una trayectoria gigantesca. Prepararse, prepararse, prepararse. Contra la preparación y contra los datos no se te puede levantar ninguna barrera. No pedir tanto permiso y hacer las cosas y no tanto estar preguntando en el partido si puedo dar tan conferencia de prensa, si puedo escribir esta columna, escribirla nomás. Y si alguien se enoja con la columna después, se preocuparán de dar las explicaciones, pero o si alguien se enoja porque te fuiste a meter a una comuna, a una localidad, a trabajar con la gente territorialmente, bueno, después te retarán, pero no pidan tanto permiso y actúen. Bien, muchas gracias, Isabel, por estas inspiradoras palabras. No sé, Simone, si tú quieres mencionar algo más. Pues no, quisiera decir nomás que es bien dicho. Genial. En Alemania tenemos la preparación y después del evento, el trabajo que hemos hecho, tenemos Nachbereitung, que es ver qué podemos corregir para el siguiente vez. Sería bueno ir a Alemania y ver lo que hacen, porque es muy interesante el método que tienen ustedes son muy exitosos en eso. Gracias. Y vamos yo soy muy ¿sí? admiradora de Angela Merkel, te quiero decir, en general, como una personalidad, como una mujer que hay que estudiar mucho, que creció en la Alemania oriental, en la Alemania comunista, sin libertades, que se formó en la ciencia, en la física, una mujer silenciosa, serena, no así tan rimbombante, y una mujer que enfrentó conflictos muy importantes para el mundo. Y bueno, para ir cerrando y conocerte un poquito más, Simone te va a hacer unas preguntas. Le das que responda sí, no, o que la menciones para que nuestros oyentes puedan conocerte un poquito más De tu y aprender personalidad. también de tu personalidad. Encantada. Qué Sí. miedo.
¿Prefieres el café o el té? Café. ¿Cómo es tu comienzo de semana perfecto? Mi lunes perfecto, pucha, si fuera perfecto, perfecto sería saliendo a correr muy tempranito, un cuarto para las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, y escuchando alguna música o algún programa de política entretenida. Ese sería mi comienzo de semana perfecto. ¿Cuál es tu plato chileno favorito? Ay, hay hartos, pero el pastel de choclo es el que más me gusta. Vamos a poner después una foto de pastel de choclo para Sí, que en Europa Me, sepan qué es el pastel me de choclo. fascina el pastel de vamos choclo. a ver lo que es. Sí. ¿Y qué es lo que te mantiene motivada? Es una pregunta que me hago todos los días, Simone. Perdona, no tengo una respuesta corta. Tenemos que trabajar las personas para mantenernos motivadas con la vida, para empezar todos los días. Yo creo que me lo pregunto mucho. Yo creo que el amor por mi familia, eso, y no sé, yo este es un podcast político, pero tengo que reconocer, yo soy creyente, soy católica, y me mantiene, y creo que yo cuando estoy en una tormenta, el puerto mío, el puerto que busco donde llegar, es el puerto de mi fe. Qué bonito, Isabel. Qué bonito, Gracias de por verdad. compartir eso. Gracias. Tengo que decirlo porque las personas que estamos en política no nos podemos separar de lo que somos, pues, nuestras convicciones religiosas son parte de nuestro ser. Sí, exactamente. Y pues ahora más de la comida para un snack, dulce o salado. Dulce, dulce. Sí, sí, yo también. Tengo muchas, También yo. tengo muchas restricciones, sí, porque tengo una dermatitis, y entonces estoy desde hace como un año con algunas restricciones. Por ejemplo, me encanta el chocolate y hace muchos meses que no puedo comer chocolate. Wow. Ay, Isabel, pero una mujer que realmente tiene mucha voluntad para Es todo. que si no me pica, no puedo, no. ah, ¿y qué libro volverías a leer? Ay, hay hartos que volvería a leer, pero mira, a ver, te voy a nombrar, hay dos que se me vienen a la mente. El hombre que amaba a los perros, de Padura, del escritor cubano Padura. El hombre que amaba a los perros, un libro que en español se ha leído mucho, lo escribió hace como 7 años, y es Trotsky, el asesinato, cómo se orquesta el asesinato de Trotsky. Es entretenidísimo y se pasea por todo el siglo XX y también muestra la faceta más oscura de Cuba, la más triste, la más dolorosa. Y a mí me gustó mucho un libro precioso, fuerte, que se llama Expiación, de Ian McEwan, que hay una película también, y ese es un libro que me marcó mucho, una novela que me ha marcado mucho, Expiación, de Ian McEwan. Tenemos que buscar los títulos en inglés y en español, perdón, alemán para que... Están los dos en alemán también, yo creo. Sí, perfecto, tenemos que ponerlo Oye, en la ¿puedo descripción. agregar un tercer libro a propósito de Alemania? Detrás del muro, de Roberto Ampuero. Mm. Roberto Ampuero, chileno, que se fue al exilio a la Alemania Oriental, y cuando llevaba meses en la Alemania Oriental entendió que ese no era su camino, y escribe una novela contando su experiencia de Alemania Oriental y cuánto le costó salir del muro, porque después iba a Cuba y después volvía a Alemania, pero no podía ir al mundo libre porque no tenía pasaporte, en fin. Detrás del muro es un libro, creo, imperdible en la política, para que no se nos olvide nunca que hubo un muro. ¿Eh? Sí, definitivamente. ¿Y qué hábito has adquirido en el Senado? Pues en el ministerio. En el Ministerio de la Mujer, que salí hace tantos años, qué hábito. Uf, bueno, levantarme muy temprano es un hábito que me costó, pero lo tenía que lograr. Y lo otro son hábitos de ahorro de tiempo, siempre de ahorro de tiempo. Cuando uno es ministro tiene la suerte, ¿verdad?, de que una persona te maneja el auto, tienes un auto fiscal y te maneja el auto, y esos eran momentos que yo aprovechaba para leer, para trabajar. Y eso es un hábito que he tratado de mantener, siempre aprovechar todos los momentos en hacer lo que te falta. Y el leer, por ejemplo, leer de ratitos. No esperar tener 3 horas para leer un libro, sino yo siempre tengo un libro acá en el escritorio. Cuando era ministra también, siempre tenía un libro. Entonces cuando quería hacer un break, en vez de pararme, Ujú. agarraba el libro y leía unas hojitas, y eso me ayudó mucho también
a mejorar en los tiempos de lectura. Es un buen hábito para Sí. que le copiemos a la Isabel. Es muy bueno y les va a gustar. Y también yo veo que las mujeres de Latinoamérica, ustedes tienen un look genial. Tengo que decir, por eso tengo que preguntarte, ¿cuál es tu look ideal? Ay, bueno, mi look de verdad ideal va a sonar un poquito cliché, pero mi look ideal es un pantalón negro que puede ser un jeans o un pantalón de género recto, lo más recto posible, y una polera negra, y una polera negra y una chaquetita de color. Eso para mí y te funciona en invierno y te funciona en verano. Entera de negro, ya sea con jeans o con pantalón, y una chaqueta que sea bonita y que sea de color. Me fascina. Y el otro look que me encanta es un jeans, color jeans, polera blanca y una chaquetita negra también encima. Me gusta mucho. Y aprendí, y uno tiene que aprender a ser libre. En eso a mí me gusta siempre estar peinada y maquillada. Me gusta. No tengo ese look de mujer canosa, no tengo nada en contra, respeto mucho, pero a mí no me van a imponer, a mí no me van a imponer esos looks ultra feministas. Yo un dato que doy, que uno tiene, si uno quiere ser de verdad libre, tiene que aprender a arreglarse sola, a maquillarse, a peinarse, y que te gusta estar siempre así, si no, no importa, pero siempre aprender a autopeinarse uno y a automaquillarse uno. No, y la Isabel siempre fue una de las mejores vestidas cuando fuiste ministro. O sea, en verdad, ella se destaca por ser topísima, diríamos, No, qué acá vergüenza, en me Chile. están alabando No, no, mucho. porque siempre estupenda, siempre perfecta. Pelo impecable, ¿Sabes? maquillaje, muy bien vestida. Así que, y eso es un signo de Son feminidad muy de las muy, muy mujeres lindo, de, sí. sí, puede ser, nuestro sector. Muchas veces las ¿Ah? personas piensan que la moda y la política no son compatibles y No, con para nada. Isabel tenemos el ejemplo sí o sí funciona. Mira, les doy un dato y ya me tengo que ir yendo. Les voy a dar un dato y quienes nos están escuchando en el podcast, lean a Patricia Centeno, una periodista española. Les advierto desde ya que es de izquierda, para que los izquierdistas que quieren decirnos que andamos preocupados de la moda, les quede claro que la señorita es de izquierda, es brillante, es muy inteligente y se dedica a la política y la moda. Tiene varios libros, yo por ahí tengo uno de los libros de ella, y en redes sociales, especialmente en Twitter, está siempre comentando las corbatas, los looks, y asociando la política con la moda. Patricia Centeno, periodista española dedicada, ¿cierto?, a Vamos a especialista en buscar. moda y política. Tiene mucho que ver, Simona, porque lo que uno se pone también es una forma de transmitir un mensaje. Hay gente, por ejemplo, que dice, yo solo me pongo ropa reciclada porque quiero transmitir ese mensaje. Y es muy respetable y es muy interesante también. Eh, yo no uso joyas en mi vida, digamos, o sea, no es que tenga tantas joyas, tampoco no tengo, pero no uso muchos accesorios, no me gustan, y trato de ir lo más simple por la vida. Pero bien, Pero demasiado elegante siempre, siempre impecable. me gusta estar ordenada. Bien, bueno, te agradecemos Isabel por este tiempo, por toda tu experiencia, por contarnos, por animarnos a nosotras y a todas las jóvenes que te están escuchando, a todas las mujeres, y también agradecerte por ser una inspiración, Oh, muchas por gracias. ser una inspiración para nosotras, también para nuestro partido, que, que tantas batallas has dado por las mujeres y por todas, de todos los sectores, y siempre respondiendo a sus necesidades. Así que yo no tengo más que decirte que gracias y gratitud por tanto, Isabel. Ojalá podamos algún día poder lograr lo que tú has hecho por el país y por las mujeres. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos un partido con mujeres bastante destacadas, además de Lynn Matei, tenemos a la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, que primero fue concejal, 8 años, Ujú. fuimos concejal juntas de distintas comunas, después diputada, 12 años, muy luchadora, muy valiente, muy odiada por la izquierda, También. lo que a mí a esta altura me parece una gran señal, porque si te quisieran tanto me habría preocupado. Y somos un partido que ha potenciado los liderazgos. Y me despido de ustedes agradeciéndoles las flores que me tiran, y solo quiero invitarlas. A mí me encanta que me digan que puedo ser inspiradora, pero yo más bien les quiero contar que
ustedes también tienen que ser inspiradoras de ustedes mismas y tener presente aquellas cosas que creen que han hecho súper bien, aquellas decisiones, aquellos momentos de los que se sienten orgullosas y recordarlos siempre, porque la mejor inspiración es la que viene desde el corazón de uno. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Gracias. Simone, que nos acompaña desde Alemania. Y agradecemos a todos nuestros oyentes y nos vemos en un próximo capítulo con otra mujer que también nos va a inspirar. Muchas gracias. Chao, Simone, muchas gracias y un gusto saludarla a ustedes. Un saludo también a ti. Espero conocerte en persona. Tenemos que ir a Alemania.